Buenas queridos amigos, bienvenidos a nuestro 19º episodio de la consagración al Espíritu Santo. Como todos los días vemos a Jesús y su relación con el Espíritu y luego también la vida de un santo. Hoy vemos a Jesús en el desierto. Qué episodio tan especial. El capítulo 4 de Mateo, versículos 1 al 11 nos recuerda que Jesús fue movido por el Espíritu al desierto. No para tirarlo y dejarlo solo, sino para ser su compañero inseparable, para gozarse con él, dice la beata Conchita Cabrera de Hermida, y como lo dice el profeta Oseas, lo llevaré a la soledad y allí le hablaré al corazón. Jesús es llevado por el Espíritu para tener una intimidad con el Espíritu, por supuesto para ser tentado por el diablo, pero no para ser abandonado. Y ahí podemos contemplar el corazón de Jesús lleno de fuego, del amor por su Padre Dios, y el Espíritu Santo lo lleva al combate, pero no lo deja solo. Le permitió ser tentado por Satanás, pero lo llevó a luchar. Le inspiró contra las palabras del demonio estas otras palabras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El Espíritu Santo no abandona a nadie que reconoce su propia miseria, y aquel que anhela luchar con energía es fortalecido por el Espíritu Santo. A muchos nos falta valor para ser felices amando la cruz, porque nos falta amor, porque nos falta el Espíritu Santo. A veces podemos pensar que Dios simplemente nos pone ahí a luchar como si estuviéramos solos y no contamos con el amor de Dios, con el amor del Espíritu. En ese sentido, entonces, de tres maneras el Espíritu conduce a Jesús en su vida pública. Primero lo mueve, después lo conduce y después lo impulsa. Eso mismo hace con nosotros. Nos mueve a vivir las virtudes, nos conduce por el camino de la perfección y nos impulsa a crucificarnos voluntariamente, a esa máxima expresión del amor que es entregarnos a Jesús completamente. Jesús mueve al Espíritu Santo a que se vaya al desierto, a que podamos entender que las tentaciones se combaten con la oración y con el ayuno, que no es malo ser tentado, sino que lo malo es dejarse vencer en la tentación. Pero el Espíritu Santo también conduce. Cada alma tiene su propio camino, el que Dios le preparó desde toda la eternidad. Tú tienes un camino único que es irrepetible. O sea, ese mueve es como para una acción puntual. Ir al desierto, ir a servir a alguien, pero el conducir es ese camino más largo, ese largo plazo, esa sucesión de emociones, de movimientos que el Espíritu Santo nos permite vivir. Y luego también el Espíritu Santo nos impulsa, es decir, nos da una fuerza que no depende de nosotros. Mover, conducir, impulsar. Pidámosle al Señor esa gracia, ese don inmenso de vivir en esta cuarentena, que es nuestro desierto, esas tres experiencias: ser movidos, ser conducidos, ser impulsados. Y para hoy tenemos un santo muy especial, San Claudio de la Colombière. Nació en Lyon en 1641. Ingresó en la compañía de Jesús y tenía unas dotes grandes de predicador. Por su admirable capacidad intelectual fue enviado a París a completar sus estudios y durante esta estadía estudió el jansenismo al fin de combatir desde el púlpito sus errores. El jansenismo era una doctrina rigorista que impedía que la gente creyera que se podía salvar. Todo estaba hecho más o menos con la fuerza humana, una cuestión de rigor. A fines de 1674 fue admitido a la profesión solemne y para prepararse hizo un retiro de 30 días, estos retiros ignacianos, después del cual sintió un deseo intenso de morir para el mundo y de vivir para Cristo. Escribió en su diario: «Me parece, Señor, que ya es tiempo de que empiece a vivir en ti y solo para ti, pues a mi edad, 33 años, tú quisiste morir por mí en particular». 2 meses después de haber hecho la profesión, fue nombrado superior del colegio de Paray-le-Monial. Se trataba de un designio de Dios para ponerle en contacto con un alma que necesitaba de su ayuda, Santa Margarita María de Alacoque. Y aquí podemos conectar entonces San Claudio de la Colombière,
director espiritual de Santa Margarita, aquella que recibió las apariciones y las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Movido por las oraciones de Santa Margarita, Dios le envió a su fiel siervo y perfecto amigo. El padre Claudio, dice Santa Margarita, me enseñó a apreciar los dones de Dios y a recibir sus comunicaciones con fe y con humildad. Él se dedicó a trabajar incansablemente por propagar la devoción al Sagrado Corazón. Pero luego vino algo distinto en la vida de San Claudio. No paró mucho tiempo allí, en Paray-le-Monial, y cambió de ocupación. Le enviaron a Inglaterra como confesor de María Beatriz, duquesa de York. El santo predicó con el ejemplo y con la palabra. El amor al Sagrado Corazón era su tema favorito. Y el proceso de beatificación de este santo cuenta cómo su apostolado en Inglaterra tuvo también como resultado la conversión de numerosos protestantes. La posición de los católicos en ese momento en Inglaterra era muy difícil debido a la hostilidad que había contra ellos. Fue acusado entonces injustamente y fue hecho prisionero y después de un tiempo desterrado de Inglaterra. La prisión acabó con su salud. Ahí estamos en la cuarentena de San Claudio. La prisión. Y volvió a Francia en 1679. Estaba enfermo ya de muerte. Los superiores, pensando que los aires natales le ayudarían, lo enviaron a Lyon y luego a Paray. Y durante una de sus últimas visitas, Santa Margarita le anunció que moriría pronto. Le dijo, él me ha dicho que quiere aquí el sacrificio de su vida. En efecto, después de haber dado maravilloso ejemplo de humildad y paciencia, entregó su alma a Dios el 15 de febrero de 1682 a los 41 años. Muere jovencito San Claudio. ¿Qué nos enseña San Claudio? Hizo un retiro preparatorio a su profesión, una cuarentena. Y allí en ese retiro tomó decididamente el camino de la santidad, rechazando toda tibieza. Que esta cuarentena nos sirva a nosotros para esto, para tomar decisiones radicales. Fuera la tibieza de mi vida. Fidelidad y obediencia se traducen ante Dios en un deseo de confianza, de amor, de resignación y de sacrificio perfecto. Forjó su espiritualidad en la escuela de los ejercicios espirituales y podríamos decir que este tiempo es para nosotros también un tiempo de ejercicios, esta cuarentena. Y en segundo lugar, el que pierda su vida la encontrará. Él se dedicó a propagar la devoción al Sagrado Corazón, que lo incendió de amor, le dio fuerza y sabiduría para entender su profesión religiosa. Y luego ahí también pudo enfrentar esa otra prisión. Una vida breve, una vida corta, pero una vida entregada. Que ese sea nuestro único deseo, movidos por el Espíritu Santo, que Él nos lleve como a Jesús al desierto, para que podamos ser movidos, ser conducidos, ser impulsados. Y como San Claudio, aprovechar nuestro tiempo de cuarentena, porque no sabemos si nuestra vida será larga o será corta. Oremos. Padre de amor, concédenos vivir impulsados con la fuerza del Espíritu Santo, para imitar a Jesucristo que vivió en el desierto y a los grandes santos, como San Claudio, en su compañía y su consejo a Santa Margarita. Amén. Y el Señor los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.